reunieron. Pero usted también debe hacer lo mismo, buscar el rostro del Señor, presentarse de Él en ayuno y en oración para entender la palabra de Dios, la Biblia, que está a su disposición, cosa que los antiguos no tenían esto. Tenían era la palabra, como en el caso de Corintios, la palabra, la carta que Pablo les envió, pero no tenían las otras cartas. Habían recibido la predicación verbal del apóstol y sus enseñanzas, creyeron y fueron constituidos ancianos en esa iglesia. Pero no tenían más nada que lo que el apóstol le había dado, la revelación, la sabiduría, los misterios que le había dado en esa oportunidad. Incluso le enseñó muchas cosas, conforme a lo que vemos en la palabra, en lo que vemos en las cartas que él escribe. Pero nosotros hoy en día tenemos la bendición de tener completo el Evangelio. Y no solamente el Evangelio, sino también las Escrituras dadas a los judíos, las cuales hablan acerca de Jesucristo. Y hablan acerca de muchas cosas que nosotros debemos de entender y comprender para poder entonces estar preparados en el día en que vivimos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Mire, esto es importante. Lo que hemos de conocer de Dios en la palabra de Dios tiene que ser por revelación del Espíritu. El Espíritu que está en usted, que Dios le dio en el momento en que usted confesó al Señor Jesucristo. Usted recibió el Espíritu de Dios. Pero hago una paréntesis. No debe quedarse nada más en haber recibido el Espíritu de Dios en el momento de su nacimiento. Sí, usted nació como una criatura nueva. Pero debe buscar la plenitud del Espíritu. ¿Y cómo usted obtiene la plenitud del Espíritu? A través del bautismo del Espíritu Santo. Jesús habló sobre ello. Y seréis bautizados en espíritu y fuego, en el fuego del Espíritu Santo, para que pudiésemos recibir el poder de Dios, para entender y comprender y asimismo para compartir con otros, ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Muchos hoy ocupan lugares en el cuerpo de Cristo sin tener la plenitud del Espíritu. Y eso hace que la iglesia mengüe y esté famélica. Porque una iglesia en la plenitud del Espíritu Santo ha de ser una iglesia fuerte, llena de poder, que haga estremecer la tierra, las naciones, las vidas alrededor. Y vidas de creyentes llenos de gozo, del entendimiento de las cosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, llenos de la esperanza de la venida de Cristo, aguardando esa manifestación con ansiedad y hablando con denuedo la palabra de Dios, porque el tiempo es corto, el tiempo se acaba y no debemos pensar que hemos de escapar de la ira y contentarnos con ellos. No, hay que hablar a otros, porque no sabemos a los que Dios ha escogido para salvación. Solamente Él lo sabe, a nosotros nos corresponde compartir el Evangelio. Si creen, alabado sea el nombre del Señor, sea su nombre glorificado y toda alabanza a Él. Si no creen, ese es problema de ellos. Usted ha librado su vida, su alma, de la sangre de ellos, del destino de ellos, porque usted les habló acerca del Evangelio. Muy bien, continuamos. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oh, gloria a su nombre. Mire, es tan rica esta palabra. El Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. Dice, escudriña todo, escudriña lo nuestro. Escudriña lo que hay alrededor, en el corazón de los hombres, del mundo y en el corazón de los creyentes.
A Dios no se le escapa nada. Él sabe nuestras condiciones. No le podemos ocultar nada. Por eso es importante saber que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Para qué? Cuando nosotros entendemos que hay algo en nuestro interior revelado por el Espíritu de Dios a nuestro entendimiento, no a nadie más, sino a nosotros, de que hay algo ahí que debe ser quitado, vengamos a la presencia del Señor, arrepentidos y humillados. Decirle, Señor, aquí está. Esto es lo que hay en mi vida, no puedo contra ello. Ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. No importa lo que sea. Bueno, no voy a detenerme en esto, pero sí es importante que Él lo escudriña todo, lo del hombre, pero sobre todo lo de Dios. Lo profundo de Dios. Es por el Espíritu Santo que nosotros entonces recibimos las profundidades de Dios. Porque Dios quiere ser conocido. Nuestro destino es conocer en este mundo, conocer a Dios, el amor de Dios, que es profundo, alto, ancho, sin medida. Y ese amor nos ha sido dado para que vivamos conforme a ese amor, amando a los demás, porque sin el amor de Dios en nosotros no podemos amar a los demás. Y esto nos ha sido dado por el Espíritu. Y aún aquellas cosas que Dios nos quiere decir a lo interior, para nosotros, ya sea para compartir con otros o para nuestra bendición personal. Porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que te conoce por tu nombre, me conoce por mi nombre, sabe mis necesidades, a través del Espíritu Santo que escudriña lo que yo tengo en mi interior, mis necesidades, y las presenta delante de Dios en oración. Es lo que Pablo dice en otra parte de las cartas a los Corintios. Que el Espíritu Santo ora en nosotros y por nosotros, y ora en misterio delante de Dios. Habla lo nuestro, por decir, codificado, para que nadie más sepa lo que llevamos nosotros dentro. Pues eso es asunto de Dios con nosotros. Así que el Espíritu habla en código. Y por eso es que Dios nos ha dado el hablar en lenguas, el orar en lenguas, para que oremos delante del Señor. Que nuestro espíritu ore delante de Dios, en misterio de Dios. Y asimismo el Espíritu toma lo de Dios y los da a nosotros. Por eso es entonces que el hombre interior nuestro se edifica. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos y vayamos creciendo a la estatura de Cristo. El Espíritu en nosotros ora presentando a Dios en lenguaje desconocido, porque ni nuestro entendimiento puede saber lo que está hablando. Incluso lo hace con gemidos indecibles. ¿A fin de qué? A fin de que seamos edificados. Porque dice Pablo que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, es necesario el hablar en lenguas. Y hay algunos, no diría algunos, muchos hermanos en Cristo que enseñan que el hablar en lenguas es cosa del pasado. Entienden mal las Escrituras y le han arrebatado a mucho pueblo la bendición de la plenitud de Dios. Eso es para otra enseñanza, pero vale la pena mencionarlo, porque estamos hablando de los misterios de Dios, y los misterios de Dios solo se conocen por el Espíritu de Dios, y Dios nos los revela, que eso es lo importante. Dios no nos deja sin el conocimiento de estos misterios, nos los revela. ¿Para qué? Para que tengamos fe, esperanza y amor.